Hola, hola a todos mis queridos amigos y seguidores del canal. Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y, por qué no, un poquito de misterio. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, algo que despertó pasiones, curiosidad y, sobre todo, nos dejó suspirando con una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Sí, estoy hablando de ese torbellino de química y carisma que fueron Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci. Y lo más interesante de todo es que hoy vamos a descubrir, de la mismísima boca de Can Yaman, las razones profundas, las motivaciones secretas, por las que él, personalmente, deseaba tanto trabajar con Demet en esa serie que nos robó el corazón. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras. ¡Vamos allá! Imaginen esto, un actor en la cima de su carrera, con una popularidad arrolladora, recibiendo guiones a montones. Pero de repente uno en particular llama su atención, no solo por la historia, sino por la actriz que lo protagonizaría. Y no hablamos de una decisión cualquiera, sino de una elección consciente, casi una exigencia personal. Eso es exactamente lo que vamos a desgranar hoy. Can Yaman no solo aceptó Erkenci, sino que, según sus propias declaraciones, quería específicamente trabajar con Demet Özdemir. ¿Por qué? ¿Qué vio en ella que lo impulsó a desear esa colaboración? Las respuestas son más profundas de lo que podríamos imaginar, y nos revelan mucho sobre la visión de Can como actor y su apreciación por el talento. Cuando Erkenci llegó a nuestras pantallas, fue como un soplo de aire fresco. La historia de Sanem, una aspirante a escritora que se ve envuelta en el mundo del marketing y termina enamorándose perdidamente de su jefe, Can, era el escenario perfecto para una química explosiva. Y vaya si la hubo. La complicidad entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable, trascendía la pantalla y nos llegaba directamente al corazón. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo gritaba autenticidad y una conexión real. Pero ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuánto de esa magia fue planificada, cuánto fue resultado de una elección deliberada? Can Yaman, conocido por su franqueza y su carisma desbordante, ha hablado en diversas ocasiones sobre su experiencia en Erkenci. Y en una de esas conversaciones, se sinceró sobre su deseo particular de compartir set con Demet Özdemir. No fue una simple coincidencia, ni una asignación de casting más. Él quería trabajar con ella, y las razones que expuso son dignas de análisis. Una de las claves principales, según él, residía en la capacidad de Demet para aportar una espontaneidad y una naturalidad que él consideraba fundamentales para dar vida a personajes tan complejos y a la vez tan humanos como Sanem y Can. Can Yaman no es un actor que se conforme con lo básico. Él busca la autenticidad, la profundidad en cada personaje que interpreta. Y entendió que para que la historia de amor entre Sanem y Can fuera creíble, para que el público se enamorara de ellos tanto como ellos mismos, necesitaba una compañera que pudiera igualar su intensidad y su entrega. Demet Özdemir, con su talento innato y su enfoque meticuloso en cada papel, demostró ser esa chispa necesaria. Can admiraba, y así lo expresó, la forma en que Demet abordaba su personaje, su habilidad para conectar con las emociones, para transmitir sutilezas y matices que enriquecían cada escena. Piensen en la cantidad de veces que vimos a Sanem cometer errores graciosos, expresar su frustración con gestos adorables, o derretirse de amor con una simple mirada. Toda esa gama de emociones requería una actriz que pudiera jugar con ellas, que pudiera improvisar, que pudiera responder a las reacciones de Can con la misma intensidad. Y Demet lo hizo a la perfección. Can Yaman vio en ella una actriz con una sensibilidad especial, una profesional que no solo memorizaba diálogos, sino que sentía el personaje. Esta apreciación por la profundidad emocional y la capacidad de improvisación fue un factor crucial en su deseo de trabajar juntos. Él sabía que juntos podían crear esa chispa, esa conexión eléctrica que finalmente cautivó a millones de espectadores. Además de la espontaneidad, Can Yaman también destacó la energía que Demet aportaba al set. Y no me refiero solo a una energía física, sino a una energía creativa, a esa fuerza vital que un actor puede inyectar en una producción. Trabajar en una serie diaria, con largas jornadas y ritmos frenéticos, requiere una gran resistencia y una actitud positiva. Can, como líder del proyecto, necesitaba a alguien que compartiera esa misma visión, alguien que llegara al set dispuesta a dar lo mejor de sí misma, a aportar ideas, a colaborar activamente. Y Demet, con su reputación de profesional de
Dedicada y su palpable pasión por la actuación, encajaba perfectamente en ese perfil. Kan la veía como una aliada, una socia creativa con la que podía construir algo grande. Es fascinante pensar en cómo un actor puede prever el potencial de una colaboración antes de que comience. Can Yaman no se dejó llevar solo por el guión o por las tendencias del momento. Él fue más allá analizando el talento individual de Demet Özdemir y cómo ese talento podría complementar el suyo propio. Es una señal de madurez actoral, de una comprensión profunda de lo que se necesita para crear una química inolvidable. No se trataba solo de una atracción física o de una buena apariencia, sino de una conexión profesional y artística. Él sabía que Demet tenía la capacidad de elevar su propia actuación y, a su vez, él se comprometía a hacer lo mismo por ella. Otra faceta importante que Can Yaman mencionó fue la sinergia que podían crear juntos. La sinergia, como bien sabemos, es ese efecto donde el resultado del trabajo conjunto es mayor que la suma de las partes individuales. Can entendió que la química entre Sanem y Can no era solo cosa de un actor, sino de una dinámica entre dos personas. Y él creía firmemente que Demet tenía el potencial de generar esa sinergia única con él. Él buscaba una contraparte que no solo respondiera, sino que también propusiera, que desafiara, que creara nuevas capas de significado en cada interacción. Y él encontró eso en Demet. Imaginen las horas de ensayo, las discusiones sobre los personajes, las pequeñas improvisaciones que a veces cambian por completo una escena. Para que todo eso funcione, debe haber una confianza mutua y un entendimiento tácito. Can Yaman, al desear trabajar con Demet, estaba apostando por esa confianza, por esa posibilidad de construir algo más allá de lo escrito. Estaba buscando a alguien con quien pudiera jugar, en el mejor sentido de la palabra, en el set. Y ese juego implicaba esa libertad creativa, esa apertura a la experimentación que permite que surja la verdadera magia. Además, Can Yaman siempre ha sido un defensor de la autenticidad en sus interpretaciones. Él busca que sus personajes sean reales, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Y para lograr esa autenticidad, necesita a un compañero que comparta esa misma visión. Demet Özdemir, con su capacidad para transmitir emociones crudas y vulnerables, demostró ser la actriz ideal para ese propósito. Cambió en ella esa vulnerabilidad, esa honestidad que son esenciales para construir un romance creíble y conmovedor. Él sabía que juntos podrían crear una historia de amor que resonara con el público, que se sintiera genuina y sincera. Muchas veces, la industria del entretenimiento puede ser un lugar donde las apariencias priman sobre el talento. Pero en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, y en la visión de Can, el talento y la conexión artística fueron los protagonistas. Él no la eligió solo por su belleza ni por su popularidad, sino por su habilidad como actriz, por la chispa que sabía que podía aportar y por la sinergia que podrían crear juntos. Fue una elección estratégica, pero también muy personal. Él quería dar lo mejor de sí mismo, y para eso, necesitaba a la mejor compañera posible. Y el resultado está a la vista, ¿verdad? Erkenci-Kuş se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de ese éxito se debió a la química innegable entre Can y Demet. Sus personajes se volvieron iconos, sus frases se viralizaron, y su historia de amor se convirtió en el sueño de muchos. Y hoy, gracias a las propias palabras de Can Yaman, entendemos un poco mejor el porqué. No fue un accidente, fue una elección consciente, una apuesta por el talento y por la conexión artística. En resumen, lo que Can Yaman reveló sobre su deseo de trabajar con Demet Özdemir en Erkenci-Kuş es una lección de profesionalismo, de visión artística y de apreciación por el talento. Él buscaba en Demet una actriz capaz de aportar espontaneidad, naturalidad, energía creativa y esa sinergia única que eleva una historia de amor a otro nivel. No se trataba solo de compartir pantalla, sino de construir algo juntos, de crear personajes creíbles y memorables que resonaran con el público. Y lo lograron con creces. Y ahora, queridos amigos, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta revelación de Can Yaman? ¿Creían que había una conexión tan profunda desde el inicio? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si han disfrutado de esta inmersión en el mundo de Erkenci-Kuş, y de las motivaciones de Can, no duden en regalarme un buen me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que aman esta serie y por supuesto, si aún no son parte de esta increíble comunidad, suscríbanse al canal para seguir descubriendo los secretos y las historias detrás de nuestras series favoritas.
Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo video con más historias fascinantes. Un abrazo gigante y hasta la próxima.